Bueno, la clase de hoy lo que vamos a ver es partículas magnéticas. Yo voy a seguir un apunte que en realidad es un apunte de clases, por eso pusimos ahí en memoria al ingeniero Musari, que es un docente de esta materia que hace unos 5 años se jubiló y después falleció también. Y bueno, él me había pasado en su momento, cuando se jubiló, su carpeta de clases con el orden de los temas, digamos, de los títulos. En este caso está muy bien ordenadito como para poder darlo secuencialmente. Este no es el apunte que ustedes van a encontrar en el campus, sino que ustedes van a encontrar un apunte como los otros, digamos, está hecho con computadora, este, pero que tiene exactamente las mismas cosas que acá, pero como pasa con todos los libros, cada uno le da un orden diferente, entonces no está ordenado de la misma manera. Me gusta cómo está ordenado en este apunte, como para que una cosa vaya llevando a la otra, que es lo que por ahí es más didáctico, por eso yo lo sigo de acá con pero ustedes van a encontrar los mismos dibujos, las mismas explicaciones, todo, en el apunte que van a ver en el campus, que es un apunte normal. Esto es manuscrito porque en realidad es una especie de guía simplemente para ir llevando el orden de los temas. ¿Está- ¿Se comprende? Sí, profe, por supuesto. Bueno, gracias. Bueno, el tema de partículas magnéticas es un método también bastante sencillo, como el de tintas, un poquito más complicado, requiere energía eléctrica, y se basa en el principio físico, digamos, fíjense que el principio físico es bastante sencillo, no lleva tantos pasos como el de tintas, aunque sí lleva un poco más de equipo. Eh, la base del tema es que si yo pongo un campo magnético, imagínense que sobre una pieza yo pusiera un imán entre un extremo y el otro, ¿qué va a pasar? Eh, el imán tiene un norte y un sur y la pieza va a tener un norte y un sur, y las partículas, si yo tiro viruta, por ejemplo, va a tratar de cerrar por adentro, por la superficie del metal. Es el típico, este, digamos, este experimento que se hace por ahí en la primaria, ¿no? Poner un imán y vemos que las líneas de fuerza cierran porque tratan de unir el norte con el sur para cerrar un circuito. Es como si fuera un circuito eléctrico. O sea, el magnetismo se comporta parecido a la electricidad. Bueno, si nosotros... Profe, te hago Sí, una pregunta. sí, sí, sí. ¿Sería con un material ferromagnético o hasta que sea un metal? No, esa es una de las cosas que estaba por decir y que es fundamental. No se puede utilizar este método en materiales que no sean ferromagnéticos. Ese es el tema. Pues en realidad es como que uno está magnetizando la pieza. Y si la pieza no es ferromagnética, no se magnetiza y esto no funciona para nada. O sea que está limitado a aceros este, no inoxidables, que no son magnéticos, y a materiales no ferrosos no. Esa es una limitación de esto. El primer punto es, esto permite trabajar solamente con ferromagnéticas. Este, pero sí tiene una diferencia, que ahora vamos a ver por qué, con partículas, porque acá no hace falta que la discontinuidad asome a la superficie, como necesitábamos en el caso de tintas para que la tinta entre, sino que esto tiene la capacidad de detectar fisuras subsuperficiales, o sea que están por debajo de la superficie. No internas, sino hasta 3 milímetros por debajo de la superficie. Si ya son más internas no las va a agarrar, pero el efecto que ahora les voy a describir se da igual aunque la fisura no asome a la superficie, siempre y cuando esté relativamente cerca de, de la superficie misma, ¿no? Bueno, entonces decíamos, si nosotros hacemos circular un campo magnético sobre una barra,
las líneas de fuerza directamente van a ir por la barra, va a ser como un circuito eléctrico. La electricidad va por un conductor, esto como un conductor para el campo magnético, entonces van a cerrar por ese conductor las líneas de fuerza. Y si pongo virutas, las virutas van a ser líneas relativamente paralelas. Ahora, ¿qué va a pasar si me encuentro en el medio con una discontinuidad? Que como acá ven, es lo que yo había dicho, superficial o cercana a la superficie. Supongamos superficial, como en este caso. Esto va a generar lo que se llama un campo de fuga. En realidad, para el pedazo que queda seccionado, ¿sí? Imagínense que acá hay hay una parte de la pieza que si nosotros analizamos estaría cortada en dos partes. ¿Mm? O sea, si nosotros viéramos la pieza cortada hasta donde llega el fondo de la fisura, esta parte de la pieza en realidad son dos, porque se separaron. Bueno, es como que acá se forman dos imanes o dos dipolos nuevos. Entonces voy a tener un norte-sur, norte-sur ¿Usted cómo se cambia el nombre en el coso? separado. ¿En el Zoom? ¿Cómo se cambia? Bueno, cuando las líneas de fuerza pasan por una pieza que está, digamos, sana, van paralelas, no tiene ningún problema. Cuando encuentran este defecto, se genera eso que les decía yo, como si fueran dos dipolos. Por la pieza tratan de esquivar el defecto y tratan de pasar lo más que puedan, o sea, le buscan la vuelta para pasar del otro lado las partículas, pero donde está cortada la pieza se genera lo que se llama un campo de fuga, se generan como si fueran dos imanes de los dos lados, y acá se genera lo que se llama un campo de fuga, que es una desviación de las líneas que les cuesta mucho cerrar por el aire. No como en el caso del metal o del ferromagnético, donde pasan tranquilamente. En el caso de encontrar que se cortó el metal, van a tener que cerrar por el aire, entonces se va a generar una alteración. Esa alteración en realidad es como un nuevo campo magnético, es lo que se llama el campo de fuga. Y eso atrae más las partículas. Cuando hay una discontinuidad y se genera un campo de fuga, eso atrae las partículas. Si yo tiro partículas, después vamos a ver qué tipo de partículas se usan, no son virutas cualquiera. Yo voy a encontrar que las partículas se van a tratar de adherir a esa zona. Si se van depositando en toda la fisura, yo cuando después mire de arriba, voy a ver la forma de la fisura. Algo parecido a las tintas penetrantes, en este caso también pueden ser coloreadas, pueden ser fluorescentes, y por lo tanto los métodos son similares a la lectura que tiene el de tintas penetrantes, o sea, no hay que dejar pasar tanto tiempo como en tintas, directamente se puede ver en el momento si hay una indicación en color o fluorescente y verla con luz negra, como en el caso de tintas. O sea que bueno, las partículas se van a concentrar o unas cuantas se van a ir a este lugar, que es donde está el campo de fuga, y eso me permite determinar que hay una discontinuidad y me va a dibujar la forma de la discontinuidad. O sea, la lectura es muy similar al otro método. Bueno, las líneas de fuerza tienden a salvar la discontinuidad como si fuera un obstáculo, ya que es menor la permeabilidad magnética, porque tenía que pasar por el aire, bueno, y forman un campo de fuga. Esto es más o menos lo que yo le estuve explicando. Bueno, esto como en el caso anterior,
del otro ensayo, va a tener unas etapas que son siempre las mismas. Nada más que no hay variantes. En el caso de tintas había variantes respecto de teníamos podían ser fluorescentes o coloreadas, que podían ser de base acuosa, posemulsificable, automulsificable. En este caso, la única diferencia que puede haber es que sean coloreadas o fluorescentes. Después el método es todo igual, siempre son los mismos pasos. Bueno, el primer paso es la limpieza de la pieza. La limpieza de la pieza en este caso tiene una ventaja respecto de las tintas penetrantes porque no requiere remover pinturas, o sea, es más o menos la misma limpieza, pero no requiere sacar recubrimientos. En todo caso, limpiarla bien, si es con vapor mejor, que no haya grasitud, que eso sí, siempre va a tapar la partícula, va a tapar la fisura, y a su vez las partículas en este caso ya no son tintas, sino son, digamos, granitos, se van a pegar a la grasa y van a indicar cualquier cosa. Entonces es importante que esté bien desengrasada. Así que bueno, la limpieza también es un paso importante. Y bueno, tiene más o menos los requerimientos de tintas, pero no hace falta sacar pinturas, todo ese tipo de cosas, porque no es tan extremo. Ustedes imaginen que el efecto, mientras la pieza esté sin grasa, donde ahí se pegarían las partículas y ya no circularían o se acumularían en cualquier lado. Con que esté desengrasada, ya como el efecto es magnético, por más que esté un poquito tapada con pintura o algo, el efecto magnético se va a dar igual, el campo de fuga va a aparecer igual, y esto va a funcionar igual. Por eso es que no requiere el despintado. Bueno, el segundo paso es la magnetización de la pieza. Ya después tendríamos que pasar a aplicarle un campo magnético, que ahora vamos a ver los métodos que hay para aplicar el magnetismo. El tercer paso sería la aplicación de las partículas, las vamos a poner sobre la pieza. Y ya el cuarto paso es la observación de las indicaciones, porque muy rápidamente yo ya estoy viendo qué es lo que apareció. Con luz negra si es fluorescente, o directamente viendo el color. Acá la diferencia es que no hay, como pasaba con el revelador de las tintas penetrantes, un buen contraste entre el blanco del revelador y las partículas. Con la tinta sí había un contraste y era más fácil de ver. Acá yo vería el metal del color que tiene y tendría que ver la fisura arriba. Por eso para este método es muy recomendable que sea fluorescente. De cualquier manera existe un revelador, pero prácticamente no se usa, pero tengan en cuenta que existe un revelador que se puede llegar a tirar y de alguna manera pone en evidencia la fisura. Pero no es muy común. Bueno, factores que afectan la formación de indicaciones. La dirección e intensidad del campo magnético. Vamos a verlo después dibujado, pero si el campo magnético es normal al plano de la fisura, o si está en el mismo eje de la fisura, no es lo mismo. Imagínense que acá, como caso ideal, estamos viendo la fisura de costado, estamos viendo un corte. Por lo tanto, el campo es normal a la fisura, y ahí no hay problema. Ahora, si la fisura estuviera en esta dirección, ¿no? Acá, por ejemplo, tuviera esta forma acá abajo, y tuviera yo acá una fisura, y el campo se lo aplico en esta dirección, ahí voy a tener problemas, y no puede ser que no la vea. Entonces, bueno, todo esto es lo que afecta las indicaciones. Bueno, la forma y el tamaño de la discontinuidad obviamente va
determinar la indicación, las características magnéticas de la pieza, ¿no? Ya dijimos que tiene que ser ferromagnética, las características de las partículas magnéticas y la forma de aplicación, que ya vamos a ver cómo se aplican. La geometría de la pieza, a veces hay que tener cuidado porque ciertas, como pasaba en tintas, ciertas geometrías tienden a dar falsas indicaciones. Lugares muy estrechos lo puede confundir, o sea, puede generar un campo de fuga y confundirlo con un defecto. Y el estado de la superficie también es importante para que no afecte las indicaciones. O sea, cuanto mejor está el estado de la superficie, se van a ver mejor. Eso prácticamente es lo que se está repitiendo, lo que decíamos para tintas. Bueno, ¿cómo se distribuye el campo magnético a través de un conductor? Acá vamos a alterar. Ahí está. ¿Cómo vamos a magnetizar las piezas? Lo podemos magnetizar mediante imanes, o sea, meter un imán y los dos polos del imán meterlos en los extremos de la pieza, o podemos hacer pasar directamente corriente eléctrica. Si pasa corriente eléctrica por un conductor, automáticamente genera un campo magnético a su alrededor. Así que podemos aprovechar esa posibilidad sin tener un imán o un electroimán, podemos directamente hacer pasar la corriente por la pieza, especialmente si son piezas alargadas, ejes, ese tipo de cosas, lo podemos hacer pasar por la pieza la corriente y eso va a generar el campo magnético y va a ser lo mismo, o sea, voy a tener un campo magnético, si hay defecto va a haber campo de fuga y va a haber indicaciones. Entonces esto podría ser por imanes, por ejemplo un imán permanente. Obviamente el imán permanente no tiene mucha potencia, o sea, no voy a obtener un campo como que para que genere campos de fuga importantes, o sea, está muy limitado, a su vez no se puede modificar la potencia del campo. Por lo tanto, pasamos a los electroimanes. Lo que realmente se usa como imán son electroimanes, o sea, son directamente, imagínense que en lugar de un imán tendríamos un yugo, digamos, una U hecha de chapa de transformador, chapa de grano orientado, para que sea bien permeable al magnetismo. Y acá tendríamos una bobina, o sea, al inducirle con una bobina acá corriente, al hacer circular corriente por la bobina, inducimos un campo magnético, que sería lo que después cerraría el circuito por la pieza. Entonces ya tendríamos un electroimán. Es el típico electroimán que uno ya vio muchas veces, ¿no? O sea, si sobre una pieza de esta forma de acero yo pongo una bobina acá y le doy corriente, aparece un campo magnético, aparecen los dos polos. Entonces ahí ya es un poquito mejor la situación porque yo ahora tendría los dos polos bien definidos, tendría la posibilidad de, esto sí, el problema es que lo tengo que enchufar, o sea, necesito corriente eléctrica. Pero tendría la posibilidad de regular la corriente y con eso regular el campo, o sea, tendría más alternativas. Y tendría más potencia que un imán permanente, o sea, podría llegar yo a trabajar con distintos conductores, cantidad de vueltas, o sea, se puede lograr un campo magnético importante, que es lo que necesito. Y después tendríamos la magnetización, entonces, por corriente eléctrica.
Para poder realizar esto, lo que tenemos que tener ya es un equipo fijo. O sea, el problema de esto es que no lo podemos llevar a campo, ¿no? O sea, lo tenemos que usar dentro de una planta, de un laboratorio. Sería un equipo que, imaginen la forma de un torno, pero en lugar de tener en los extremos la contrapunta y el cabezal, directamente tuvieran solamente tornillos gruesos que uno puede poner el eje en el medio, apretar con manijas los dos tornillos y eso va a apretar a la pieza y la va a mantener apretada. Los terminales, digamos, de esos dos electrodos son de plomo, para que se adapten bien, como el plomo se deforma, para que se adapten bien a la superficie de la pieza que estoy poniendo, porque si no saltarían chispas, porque habría poquitos puntitos donde tocan por la rugosidad de la pieza. Entonces esto tiene que tocar bien, el plomo se deforma y toca 100% con la cara del eje y del otro lado con la otra cara el otro electrodo. Y después hago circular corriente entre los dos electrodos, que sería lo que tenemos dibujado acá. Si yo hago circular la corriente, como les decía, poniendo entre dos electrodos la pieza, el campo magnético, esto acá es la regla del tirabuzón, el campo magnético, si la corriente es longitudinal, el campo magnético es circular, rodea la pieza, o sea, me da un campo así. Como dijimos antes, es importante la orientación y el campo tiene que ser normal a la fisura, entonces este tipo de fisuras las vería bien, pero si las fisuras fueran al revés, normales al eje de simetría, las tendría mal colocadas como para poder verlas. Entonces, ¿qué haría? Metería una bobina, que en realidad es un soporte, obviamente tiene que tener más diámetro que el eje, con unas bobinas por afuera, lo metería en el eje y eso induciría en el eje un campo magnético longitudinal. O sea, se cumple esto, pero al revés. O sea, si la corriente es circular y da vuelta alrededor del eje, genera un campo longitudinal. Y ese entonces me permite ver fisuras en esta posición. Eso lo puedo hacer en el mismo equipo. En el mismo equipo, nada más que tengo que abrir, meter, obviamente que esta pieza que tiene las bobinas no hace falta que cubra todo el eje, con que cubra una parte, ya induce el campo y esto funciona sin problema. Entonces, bueno, hasta ahora lo que vimos es las formas de magnetizar, las formas de darle magnetismo como para que se formen los campos de fuga, que es lo importante. Bueno, esto, magnetización por bobinas o solenoides. En el caso de por una bobina tiene que ser menos de 10 veces el diámetro de la pieza, porque si no ya se pierde el campo magnético. Es importante su longitud. Y en cuanto a, fíjense el nivel de corriente que se trabaja. Las corrientes son de 3.000 a 5.000 amperes por vuelta. Son bobinas de 6 o 8 espiras separadas 3 centímetros. Bueno, ahí tenemos entonces más o menos cómo se magnetizaría por los 3 métodos: imán permanente, electroimán y paso de corriente directamente por la pieza. Ahora vamos a volver un poquito arriba. Y vamos a ver una cosa que es importante y que define un parámetro fundamental. Nosotros hasta acá dijimos
corriente, hacemos circular corriente. Tanto por el electroimán como por la pieza, si es con circulación de corriente por la pieza o si es un electroimán. Si yo tengo un conductor, debería haber una ley de distribución de la corriente a lo largo del radio del conductor. Y el campo magnético justamente sería mayor o menor según es mayor o menor la corriente, pues la corriente es justamente la que genera el campo, o sea que es proporcional a la corriente el campo. Entonces, si yo tengo un eje que actúa como conductor y tiene un radio, lo que estoy dibujando acá es, en función de este radio, cuánto vale el campo magnético, que en realidad va a ser también la misma distribución que va a tener la corriente. En el caso de la corriente alterna, ustedes saben que existe lo que se llama efecto pelicular, por ahí lo vieron en electrotecnia, o no sé si tuvieron esa materia. Quiere decir que toda la corriente se concentra en la periferia, o sea, prácticamente en el núcleo del conductor no circula nada, o casi nada, y en la periferia se concentra toda la corriente. Efecto pelicular porque se genera una película de circulación de corriente en el borde exterior del conductor. Bueno, acá pasa eso. Si yo pongo corriente alterna, la distribución va a ser muy bajita adentro y se va a ir toda para el exterior. Se va a ir toda quiere decir que toda esta zona periférica va a llevar casi toda la corriente. ¿Y cómo se distribuye la corriente continua? La corriente continua tiene otra ley de variación que es directamente proporcional, o sea, es cero igual en el eje, pero crece en forma lineal, va creciendo en forma lineal, y bueno, obviamente donde termina el radio, ahí alcanza su punto máximo. La corriente continua, incluso fuera del conductor, genera también un campo magnético que va bajando, pero que igual ya esto no me resulta útil. Yo lo que necesito es el valor justamente en la periferia, o un poquito adentro de la periferia, que es donde voy a buscar las fisuras. Bueno, esto va a determinar que yo use una corriente o la otra, si estoy buscando defectos superficiales o subsuperficiales. A ver si alguno puede contestar qué corriente usaría para superficiales y qué corriente para subsuperficiales, que serían defectos que están cerca de, digamos, de la superficie, pero que no asoman a la superficie. O sea, más internos no los voy a ver, tengo que usar radiografía, ultrasonido, pero sí defectos que estén relativamente cerca de la superficie. ¿Por qué los voy a ver? Porque el campo de fugas se produce igual, y si el defecto está cerquita de la superficie, el campo de fuga va a salir afuera y me la va a marcar igual. O sea, una fisura que no asoma a la superficie, pero está cerca, se va a ver igual. Bueno, la pregunta sería entonces, para ver subsuperficiales, ¿qué corriente utilizaría? Y para ver superficiales, ¿a alguno se le ocurre en base a esta distribución de corriente? Y alterna para los superficiales y continua para los subsuperficiales. Perfecto. O sea, como la alterna se concentra todo en la periferia, yo aprovecho mejor la potencia. Sé que acá tengo la máxima corriente, entonces para superficiales uso corriente alterna. Pero si yo me voy un poquito más para adentro, qué sé yo, a esta distancia, si yo acá trazo una recta, fíjense en que para la misma potencia yo tendría un campo magnético
más grande con corriente continua. Eso me ayudaría a que esas subsuperficiales se vean. Si usara alterna, prácticamente las subsuperficiales serían imposibles de ver. ¿Se entiende? Es buena deducción. Bueno, ¿qué pasaría si la pieza que está actuando como conductor, en lugar de ser maciza, en vez de ser de sección circular, fuera de sección anular? Esto podría llegar a ser, acá está dibujado chiquito, pero podría ser un caño. Acá, en esta parte hueca, obviamente no circula corriente, no hay campo. Y el campo tiene una ley de variación parecida a esta, a partir de donde empieza a haber material. Entonces, corriente alterna que se va a la periferia y corriente continua que sube proporcional hasta alcanzar un máximo en la periferia y después cerrar por el aire el campo. Por lo tanto, si yo tuviera un caño y quisiera hacer una inspección desde el lado de adentro, o sea, porque podrían aparecer fisuras acá adentro, en lugar de afuera, adentro. Yo acá, como me muestra esto, no tengo campo, o sea, si el campo es cero, es igual que si no magnetizara directamente, no tengo campo, no tengo forma de hacer el ensayo, no tengo campo de fuga. A ver si a alguno se le ocurriría una solución para poder, en una pieza relativamente grande donde me puedo meter adentro y hacer el ensayo, para poder hacer un ensayo en un caño, por ejemplo, una pieza que es de sección anular, donde la distribución es esta, donde la parte interna no tiene campo. A algunos se le ocurre. Bueno, acá abajo nomás está la respuesta. Si yo tengo este caño y paso un conductor cualquiera por adentro, ¿Usar el otro método? ¿el otro método cuál decís vos? El de imán. De hacer correr por la bobina, hacerlo hacer un campo magnético recto y no circunferencial. Claro, lo que pasa que sea por bobina o sea por longitudinal, va a pasar lo mismo. O sea, vos adentro de la superficie o en la cara interna, digamos, del tubo, no vas a tener campo. La solución sería pasar un conductor, o sea, directamente pasar un conductor con corriente a través de ese conductor, lo cual induciría campo magnético en el caño. Fíjense que incluso me permitiría ver fisuras que estén en, digamos, el radio del caño. Entonces sería pasar corriente. Si yo paso corriente por acá, el campo hace así, y por lo tanto voy a encontrar fisuras de este tipo. Incluso si puedo entrar, voy a encontrar fisuras acá dentro en esta cara. Esto se hace con corriente alterna y esto se debe a que la corriente alterna, digamos, acá ya habría dos conductores, el conductor por donde pasa la corriente y el conductor magnético que sería el caño. La corriente continua, dijimos, sube hasta el máximo del conductor. Después acá caería, ¿se acuerdan que dijimos que cierra por el aire? Y cuando encuentre esto con permeabilidad magnética va a subir, después va a ir bajando a lo largo de este radio, digamos, del anular, y después bajaría y cerraría más o menos
como venía acá por el aire. Por lo tanto, la solución sería meter corriente alterna por un conductor, y ahí tendría el otro caso no resuelto de cómo encontrar fisuras de este tipo en piezas de este tipo, ¿no? De sección anular. O sea, en realidad lo que vimos primero era todo siempre pensando en que es un conductor macizo, ¿eh? Como se ve acá. Disculpe, le hago una consulta. Sí, Eh, Acá, justamente en esta imagen, en una parte dice que utiliza continua y más abajo dice que utiliza alterna. No sé si me estaría confundiendo un poco eso. Se utiliza alterna para detectar discontinuidades superficiales y anteriormente dice que se utiliza continua. sí, no, en realidad es como que acá tendría que haber una separación. No, acá tenemos, digamos, cómo se distribuye la continua, cómo se distribuye la alterna, por qué uso en un caso normal alterna para superficiales y continua para subsuperficiales. ¿Qué pasaría en la tercera posibilidad, que sería que fuera un caño y tuviera fisuras así? Y más o menos con eso tengo barridos todas las posibilidades. En realidad acá habría una separación, como acá está hablando también del método normal. ¿eh? Lo que está explicando acá, esto no se refiere al caño, sino se refiere en general, sobre todo al macizo. Se utiliza corriente alterna para detectar discontinuidades superficiales, lo que dijimos antes. Se utiliza continua para discontinuidades subsuperficiales. Pero acá ya se está refiriendo de vuelta a esto. Perfecto, gracias. Se está refiriendo a esto. Al Profe, general. Sí, y por la varilla, el tercer caso, es corriente continua, ¿no? Lo que tiene que circular. en este caso es corriente continua, sí. Sí, porque digamos la corriente continua tiene esta característica que en el aire deja, digamos, cierto campo magnético que después lo puede tomar el segundo conductor, y hacer que tenga campo magnético desde acá hasta acá. ¿Mm? Ah, está bien, perfecto, buenísimo. Bueno, la intensidad de corriente no debe llegar a producir la saturación magnética de la pieza. La saturación magnética es cuando ya directamente sería imposible desmagnetizarla, o sea, la idea es que yo después la voy a tener que desmagnetizar después de hacer el ensayo, así que no se puede estar una hora trabajando con la pieza porque la voy a volver un imán permanente e irreversible. Y se recomienda 250 a 400 amperes por centímetro de diámetro o diagonal si fuera un perfil cuadrado, ¿no? Bueno, entonces ya más o menos tenemos sí, ahí esto lo hablamos. Ya tenemos los métodos para aplicar el campo magnético, cómo funciona. Después vamos a hablar un poco de las partículas, porque es importante saber qué propiedades tienen que tener. Si bien vienen fabricadas, igual que las tintas vienen, ya digamos, la molienda de eso la hace el fabricante, el diámetro lo conoce el fabricante, la forma de las partículas, y ya me lo vende con, para cierta aplicación me vende, esto generalmente viene en aerosol, aunque también viene en polvo, o sea, se puede llegar a aplicar en polvo. Y ya el fabricante es el que sabe todas las propiedades que tiene que cumplir, como en el caso de la tinta, digamos, nosotros sabemos que tiene que tener mojabilidad, que tiene que tener cierta viscosidad, que tiene que tener cierta tensión superficial. Eso nosotros lo vimos como teoría, pero cuando nosotros compramos el material no le vamos a, cuando compramos un aerosol de tinta penetrante no vamos a ponernos a analizar
la viscosidad que tiene o las características. Se supone que el fabricante fabricó, diseñó o formuló para determinado material y determinadas características una tinta que funciona y digamos, ya se ocupó alguien de que la tinta esa sirva para mi caso. Yo solamente tengo que elegir para mi caso la recomendada. Bueno, acá lo mismo, digamos, toda la parte de cómo están compuestas las partículas y las características que tienen las partículas son netamente un trabajo que hace el fabricante. Las propiedades que pueden tener las partículas, ¿cuáles serían? El tamaño, hay que definirlo todavía, pero tenemos que saber más o menos de qué tamaño estamos hablando. La forma de las partículas, pues no siempre son granos con forma de pelotitas, sino no siempre son esféricos, pueden ser más alargadas. Después es importante la permeabilidad magnética, o sea, no es cualquier acero el que se usó para hacer las partículas, sino que es un acero de alta permeabilidad magnética, o sea, dentro de las aleaciones podemos encontrar distintas permeabilidades magnéticas, es una propiedad del material. No es una propiedad mecánica, pero es una propiedad, como cuando hablamos de las propiedades en general, o sea, hay propiedades eléctricas, térmicas, hay propiedades de todo tipo. Bueno, la permeabilidad magnética, que sería la capacidad que tiene de dejar pasar el campo magnético, sería como lo contrario de la resistencia, sería como la conductividad magnética. Tiene que ser lo más alta posible. Otro punto es la retentividad. Yo estas partículas, cuando las use, las voy a volver a guardar y las voy a volver a usar. Por lo tanto, no deberían tener retentividad, o sea, el campo, las partículas se van a magnetizar, obviamente se están dando vuelta por ahí por un campo magnético, cualquier cosa metálica o cualquier cosa ferromagnética que meta se va a magnetizar también. La pieza misma se va a magnetizar. Por lo tanto, las partículas, si las quiero volver a usar, no tienen que tener retentividad. Tienen que magnetizarse en el momento que están sometidas al campo y eso se les tiene que ir enseguida y no quedar transformadas en imanes, ¿no? Tienen que estar, cuando estén listas para usar de vuelta, tienen que estar 0 kilómetros, o sea, no tienen que ser afectada por el campo por el que pasaron en el ensayo anterior. Entonces tiene que largar el magnetismo, y eso se llama baja retentividad. Bueno, después tienen que tener movilidad, o sea, la mezcla que el fabricante hace de partículas tiene que tener movilidad, tiene que ser fácilmente desplazable, porque si se acumulara en grumos, si hubiera algún tipo de dificultad para que se esparzan de manera pareja las partículas sobre la superficie, tendría problemas, pues indicaría cualquier cosa. Tiene que ser fácilmente movible, o sea, tener posibilidad de circular fácil. Yo las tengo que, por ejemplo, si las partículas estuvieran secas, no metidas en ningún tipo de aerosol ni de medio húmedo, yo las tengo que poner arriba de una pieza inclinada y las partículas tienen que caer, y tienen que caer parejo. No tienen que trabarse entre sí, eso es la movilidad, porque eso es lo que va a hacer que se muevan libremente y se enganchen en el campo de fuga y me indiquen la fisura. Si no, sería medio complicado, si les cuesta moverse entre sí porque forman, digamos, una masa difícil de que tenga fluidez, ahí tendría problemas. Bueno, otra característica es la visibilidad. La visibilidad y el contraste. El contraste respecto de la pieza y la visibilidad, las dos cosas en realidad tienen
más o menos el mismo significado. O sea, yo tengo que verlas, como les decía, generalmente no se usa revelador, entonces tiene que tener algún contraste con el material que yo estoy trabajando, y tienen que tener visibilidad, o sea, tiene que ser lo más fácil de ver, porque obviamente los defectos que voy a ver acá son chiquititos, o sea, justamente para que esto tenga sensibilidad necesito que sea capaz de ver defectos muy chiquititos. Por lo tanto, cuanto más visible sea, cuanto más contraste tenga con el fondo, que sería la pieza, más sensible va a ser el método porque voy a ver mejor, o sea, voy a poder ver fisuras más chicas que si digamos, las partículas magnéticas, por ejemplo, fueran de color acero, por ahí no vería nada, ¿no? Porque yo tengo el fondo de ese color y me costaría. Por eso vienen pigmentadas, o sea, pigmentadas con color o pigmentadas con pintura fluorescente. Pero nunca vienen las partículas en bruto, siempre tienen una capita de pintura o de pintura fluorescente. Lo que tiene que tener cuidado el fabricante es, y esto es bastante científico, bastante difícil, tienen que trabajar bastante los fabricantes de estas cosas, por eso no hay muchas marcas de fabricantes de insumos para estos ensayos. Tiene que tener mucho cuidado en que la capa de pigmento que le pone a la partícula no sea demasiado grande, porque si no voy a tener una pelota de pigmento y la particulita chiquita dentro, que va a quedar aislada del magnetismo, digamos, no me va a servir para nada. O sea, tiene que ser la partícula y la capa de pigmento, que es solamente para que la pueda ver, tiene que ser muy finita, no afectar la permeabilidad magnética de la partícula. O sea, hay que tener mucho cuidado porque, digamos, una capa muy gruesa de color o de fluorescente haría que no me sirva para nada, digamos. Entonces, tiene que tener visibilidad y contraste dado por la fluorescencia o por el color, pero tiene que tener mucho cuidado el fabricante en que no se le pase, digamos, el espesor de pigmento. Y acá arriba vemos la variante más importante que tiene este método, que es vía seca y vía húmeda. Para usar la vía seca yo directamente tengo que usar partículas magnéticas en polvo. O sea, las partículas magnéticas pueden venir en polvo o pueden, digamos, hacerse una mezcla con queroseno o algún tipo de lubricante muy liviano. Empezamos por el método de vía seca, que es el más sencillo. En el método de vía seca yo lo que tengo que hacer es magnetizar la pieza. Generalmente se usa para piezas chicas, entonces ustedes imaginen que tengo una piecita, la magnetizo, pongo el polvo, que normalmente es rojo si es coloreado o si no es verde fluorescente, las pongo sobre la pieza y yo lo que tengo que hacer para sacar el exceso de partículas y que queden solamente las que indican defectos, lo que tengo que hacer es agitarlo, o sea, le tengo que mover para que se caigan las partículas en una bandeja, se caigan las partículas que sobran y quede solamente la indicación. O sea, con todas las partículas arriba no veo nada, pero cuando remuevo todas las partículas que no están agarradas, por más que esté magnetizada la pieza, con todas las partículas arriba no voy a ver nada. Las tengo que remover, las tengo que agitar, tengo que hacer que se caigan las que sobran y recién ahí voy a poder hacer la observación. Si no hubiera defecto, se van a caer todas. Si hay defecto, van a quedar atrapadas algunas en los campos de fuga, dándome la indicación. Y el método de vía húmeda es un poquito más complejo, es un método estacionario. Como les hablaba la semana pasada,
acá siempre es importante la serie, o sea, la cantidad de piezas que yo voy a inspeccionar con un método. El método de vía húmeda es un método estacionario, o sea, requiere un equipo que no se puede mover, que tiene que estar fijo, que lleva corriente eléctrica, digamos. Se justifica cuando yo hago ensayos de control de calidad, ensayos seguidos, y normalmente estoy usando la máquina permanentemente en producción. Porque bueno, ya es toda una maquinita. Lo que tiene la máquina de vía húmeda es una batea muy grande, una mesa en el medio y una bomba que bombea de la batea a una especie de canillita, digamos, que tenemos arriba de la mesita del medio, donde en esa mesa nosotros vamos a poner la pieza, la vamos a magnetizar con el método que sea, y lo que va a recibir la pieza es la mezcla en proporciones exactas de partículas magnéticas en el líquido, que dijimos queroseno, algún tipo de lubricante especial, de viscosidad baja, ¿no? Por lo tanto, ahí no tengo que agitar nada, porque el mismo chorro de mezcla de líquido con partículas va barriendo todo, y yo enseguida veo la discontinuidad. Simplemente es mirar mientras se va dando el efecto. Obviamente la tengo magnetizada la pieza ahí, y por esa canilla salen las partículas, vuelven a la batea las que sobran con el líquido. Tengo que hacer un control de vez en cuando de la composición, o sea, sacar un frasquito de la mezcla y dejar de cantar y ver cuántas partículas hay en volumen respecto del líquido, porque como algunas partículas se pierde la concentración, y hay una concentración exacta recomendada por norma, entonces yo tengo que mantener la concentración exacta. Entonces periódicamente se toma una muestra, se decanta y se ve que está bien, cualquier cosa se le agregan partículas o se le agrega líquido. Pero bueno, básicamente es una manera de reciclar las partículas, usar el líquido como, digamos, el desplazante de las partículas de la superficie de la pieza. Es más rápido, obviamente es más ágil, pero obviamente es un equipo estacionario complejo. Hay una bomba eléctrica que es la que hace que de la batea la mezcla salga por la canillita arriba, o sea, hay un impulsor del líquido. Así que bueno, es un equipo, digamos, más grande, más complejo. Les tengo que conseguir alguna foto del equipo por ahí en alguna ferretería industrial grande, por ahí lo pueden haber llegado a ver. Bueno, serían las dos soluciones, la vía seca y la vía húmeda. Hay una tercera solución, que es la que nosotros usamos normalmente en el laboratorio, que es la más práctica, la más portátil, que es directamente usar aerosoles con las partículas, y un yugo que trae el equipo. Eso lo pueden llegar a ver en el catálogo de Magnaflux, cómo vienen los juegos portátiles. Entonces, un yugo que sería un electroimán con sus dos polos, obviamente requiere energía eléctrica, y vamos a tener las partículas en suspensión con un solvente, con un gas propelente, y eso va a permitirme accionar el aerosol y tirar el líquido con partículas sobre la pieza.
No es el método de vía húmeda porque en realidad las partículas no se reciclan. En el método de vía húmeda vuelven al líquido, están siempre trabajando. A lo sumo se pierden algunas, pero en este caso se pierde todo, o sea, todo lo que salió del aerosol ya no entra más. Por lo tanto, para casos muy portátiles conviene, digamos, es más caro porque tiro más partículas, pero es muy práctico porque, bueno, de pronto es mejor que la vía seca porque el mismo propelente, digamos, de alguna manera barre un poco las partículas, entonces ya se van acomodando en las discontinuidades, en los campos de fuga, propiamente dichos, las partículas que van a quedar ahí, y el resto medio como que se desplazan, digamos, por la presión que le estoy metiendo. O sea que es un método muy práctico porque es un aerosol, yo lo magnetizo con el yugo, tiro el aerosol desplaza las partículas que sobran, donde hay discontinuidades van a quedar partículas, y la veo después la indicación a ver si existen defectos, discontinuidades o no, y si existen, más o menos registro el tamaño que tiene. Bueno, esto lo hace relativamente fácil, ¿no? Y más portable, ¿no? Igualmente va a requerir energía eléctrica porque el yugo es un electroimán y de alguna manera necesita corriente. Pero bueno, es mejor que el método de vía seca, ¿no? Mejor, más prolijo, más rápido. Sería, digamos, no está puesto acá como alternativa, pero sería un híbrido entre vía seca y vía húmeda, con la diferencia que viene en suspensión las partículas en líquido, pero no se recuperan. Digamos, en el caso de vía húmeda es otra cosa. La suspensión va dando vueltas, vuelve a caer en el mismo recipiente, y se van reciclando, ¿no? En este caso yo saco el aerosol, algunas vuelan, otras por ahí indican alguna discontinuidad, y usé las que usé. Pero si, digamos, yo voy a hacer un trabajo chiquito, me conviene. O sea, en realidad si fuera a trabajar una serie grande, como le decía antes, por ahí lo ideal es una vía húmeda. Si, digamos, ya no es tan grande, por ahí una vía seca. Y si es muy eventual, me conviene el aerosol, porque, digamos, es el método que pierde más partículas, que sale más caro. Pero si yo voy a hacer uno o dos ensayos por año, o uno o dos por mes, me conviene, porque no tengo que invertir en más equipo, es sensible, es cómodo para usar, digamos, es muy simple, ayuda mucho, digamos, a la lectura. Entonces, bueno, me conviene directamente comprar aerosoles y usarlo y tirarlo y después comprar más, porque voy a hacer poquitos ensayos, ¿no? Y no se justifica tener un equipo más pesado. Bueno, acá les voy a leer un poco lo que estuve diciendo. La vía seca aumenta la sensibilidad de las indicaciones a medida que disminuye el tamaño de las partículas. Cuanto más chicas, digamos, aumenta la sensibilidad, pero si son muy finas pueden acumularse en depresiones o irregularidades superficiales cuando creando indicaciones falsas. Se utiliza en el método mezcla de partículas con diversidad de tamaños en proporciones elegidas. Las pequeñas proporcionan la sensibilidad y las grandes ayudan a, digamos, barrer las partículas que sobran, para que no creen indicaciones falsas. O sea, básicamente, yo voy a tener partículas de tamaño muy pequeño, pero si todas fueran muy pequeñas,
se pegaría en cualquier lado, se pegaría porque algún campo de fuga chiquitito genera también una rugosidad. Entonces medio como que habría muchos campos de fuga que no son discontinuidades y que las partículas, por ser tan livianitas, son ideales, pero se pegarían en lugares donde no corresponde y me daría indicaciones por todos lados. Entonces se mezclan con partículas grandes, se hace una mezcla, eso lo formula también el fabricante, tiene cómo medirlas, digamos, tiene cómo producirlas, entonces se producen partículas chicas y partículas grandes. Las partículas chicas son las que van a dar la indicación, o sea, las que yo voy a ver pegadas ahí donde estaba el campo de fuga, indicándome que hay una discontinuidad, son las chicas, pero necesito tener una proporción de partículas grandes para que barran a las chicas de los campos de fuga que no son discontinuidades, que son muy chiquititos. Entonces, no puedo tener partículas chicas solo. Si tuviera partículas grandes solas, tampoco me serviría porque son pesadas y no las puede atrapar el campo de fuga. Si tuviera partículas chicas solas, sería perfecto para las discontinuidades, pero se engancharían en cualquier lado. Entonces mezclo chicas, que son las que dan la indicación, con grandes, que son las que van a barrer. En el caso de vía seca yo les decía que tenemos que agitar un poco la pieza para que caigan las partículas que sobran. Entonces las partículas grandes son las que tienen el trabajo ese de barrer el conjunto, y las que son chicas y se pegaron al campo de fuga, como están retenidas por cierta fuerza magnética, esas no se van a caer. Y yo finalmente voy a mirar el resultado. Bueno, para vía húmeda se aplican las partículas en suspensión en un aceite de baja viscosidad, puede ser queroseno, o incluso puede llegar a ser en algunos casos agua. El límite superior de tamaño de las partículas es de 40 a 60 micrones, ya como para que tengan una idea del tamaño que tiene, obviamente son muy chiquititas, uno ve el polvo, el polvillo que constituye las partículas, y ve que son realmente chiquititas, como un talco, digamos, es algo muy, muy, muy liviano. 40 a 60 micrones. De ser más grandes, no se mantienen en suspensión y no tienen movilidad, entonces y deforman las indicaciones porque mueven el líquido y mueven a las grandes. O sea, en el método de vía húmeda no necesito meter partículas grandes, porque ya digamos el método de desplazamiento de las partículas chicas que de pronto marcan cositas muy chiquititas que no son discontinuidades, lo va a hacer el líquido. Si encima del líquido me tira partículas grandes, barrería todo. Entonces en vía húmeda son más o menos parejos los tamaños y están en esta magnitud. Bueno, esto en realidad repite lo que dijimos, muy gruesas, muy finas, las finas se adhieren a la superficie, las grandes necesitan esfuerzos muy grandes para mantenerse en el campo de fuga y por lo tanto se van, o sea, se usa la mezcla justamente para poder hacer que las partículas grandes arrastren a las chicas y esas den la indicación. Y después hay unas consideraciones sobre la forma de las partículas. Las partículas no tienen por qué ser, como le decía, tendiendo a esféricas, sino que pueden ser alargadas. Bueno, las partículas alargadas lo que tienden a hacer es formar dipolos, o sea,
Cuando yo tengo una pieza que es alargada y le aplico un campo magnético, enseguida se genera un norte y un sur y se transforma en un imancito, que como les decía, en las partículas después eso tiene que desaparecer, se tiene que desmagnetizar sola, pero en el momento que están bajo un campo magnético forman un imancito, tienen su norte y su sur. Si yo uso partículas alargadas, la formación de ese norte y sur, que se llama dipolo, la formación de un dipolo, es muy rápida, o sea, porque más o menos ya está definido dos puntas de la partícula. En cambio, si la pieza es esférica o tendiendo a esférica, le va a costar más ver geométricamente dónde establecer el norte y el sur, y se va a retrasar. Por lo tanto, las partículas alargadas tienen una indicación mucho más rápida. Van a ir al campo de fuga mucho más rápido que las partículas tendiendo a esféricas. Entonces voy a tener la indicación antes. Lo importante acá es que también aprovechan en el caso de que yo usara corriente continua, como la corriente tiene ciclos, cambia de polaridad. Si cambia de polaridad, cambia el campo magnético y entonces también haría girar a las partículas. Obviamente que las partículas no van, por inercia no van a poder darse vuelta para un lado y para el otro 180 grados a 60 Hz, pero al menos vibran. El que vibren las partículas es bueno porque me mejora la indicación, o sea, al moverse uno no se da cuenta, pero resaltan las partículas. Así que es una ventaja que tienen las alargadas respecto de las redondas, que es justamente la visibilidad, cuando uso corriente alterna. Y la otra gran ventaja era el tema de que son más rápidas, forman dipolos mucho más rápidos. Pero tiene una desventaja la partícula alargada. La partícula alargada, cuando yo la vuelvo a guardar, tanto si se va al tacho del método de vía húmeda como si las vuelvo a guardar yo en un tacho de partículas secas para usar por el método de vía seca, en todos los casos, como el dipolo se forma tan rápido, también tarda en deshacerse. Entonces las partículas quedan más tiempo magnetizadas. Quedan más tiempo magnetizadas. Por lo tanto, cuando yo las meto en un frasco, quedó cada partícula alargada, esto estamos hablando de las alargadas, cada partícula alargada quedó como un imancito, al menos por un tiempo, por un par de días. Por lo tanto, tiene la posibilidad de hacer cadenas, o sea, como todavía son imanes con su norte y su sur, busca otra alargada y el norte se pega en el sur, y así terminan formando una cadena. Porque lo pueden hacer físicamente. Entonces, cuando yo voy a usarlas de vuelta, supongamos que sea del método de vía seca, saco del frasco, tiro y hay grumos, porque se pegaron las partículas. Entonces no puedo poner solamente partículas alargadas, que serían lo ideal. Tengo que hacer también una mezcla con partículas esféricas, digamos. Eso me genera que las partículas esféricas rompan las cadenas. Cuando yo empiezo a agitar, esto es algo dinámico, se mueve y las partículas redondas de alguna manera rompen las cadenas de las alargadas y, digamos, salvan el problema de que forman cadenas. Por lo tanto, no puedo usar partículas alargadas, si bien fuera lo ideal, porque necesito partículas redondas para romper esas cadenas y que esto funcione.
Bueno, acá están algunos conceptos que ya los dijimos. Permeabilidad magnética debe ser alta. Es la facilidad con la que los campos magnéticos la atraviesan. La retentividad tiene que ser la más baja posible para que después no queden transformadas en imanes. La movilidad es importante, tanto en vía seca como en vía húmeda. Justamente el término movilidad es aplicable a cuando dijimos de las partículas alargadas. Si todas son alargadas, se pierde movilidad. Y yo necesito que las partículas se puedan desplazar libremente por la superficie cuando estoy haciendo el ensayo para que las pueda agarrar el campo de fuga y darme la indicación. Por lo tanto, eso se llama movilidad. O sea, al hacer la formulación justa de partículas alargadas con partículas redondas, lo que le voy a dar al conjunto es movilidad, que es un concepto importante. Tiene que tener movilidad, tiene que circular. Bueno, visibilidad y contraste también ya hablamos, son propiedades importantes para una buena indicación. Las pigmentadas, bueno, acá da varios colores, generalmente son rojas, pero puede ser blanca, gris, negra, amarilla, eso es el color que le quiera dar el fabricante. Pero generalmente vienen rojas. Y las fluorescentes tienen mayor resolución. Por ahí tienen menos sensibilidad, o sea, les cuesta más, por el pigmento que tienen, adherirse a los campos de fuga, pero la nitidez es mayor porque obviamente resaltan más y si están en algún lado las veo con más facilidad, o sea, me da una facilidad de observación. Bueno, entonces las técnicas serían corriente continua, corriente alterna, trifásica o monofásica. Podría ser perdón, pueden ser los tipos de corriente continua y alterna. La alterna puede ser monofásica, semi-rectificada o rectificada, o si es trifásica, rectificada. Semi-rectificada significa que simplemente con un puente de diodos le cambio el sentido de la onda de la corriente, a los que son negativos los vuelvo positivos, con lo cual no obtengo una corriente constante, no la rectifica en realidad, sino que vuelve a todos a todas las curvas de la onda senoidal en positivas, o sea, tengo todas montañitas. Eso igual sirve. La ventaja que tiene la semi-rectificada es que tiene las propiedades de la continua, porque es casi una continua, tiene las propiedades de la continua, entonces puede ver defectos subsuperficiales, pero también tiene las propiedades de la alterna, porque también produce el movimiento, la vibración de las partículas que le da visibilidad. Bueno, tipo de partículas: coloreada, fluorescente, aplicación vía seca, vía húmeda. Después estaría la forma de aplicación del campo. Esto mucho no lo detallamos. Yo puedo hacer una aplicación continua, o sea, con la pieza sometida al campo magnético, ahí tirar las partículas, o residual, o sea, transformar en magnética la pieza y después hacer el ensayo. Obviamente es mejor el método continuo, porque el campo que va a estar trabajando va a ser más grande.
Acuérdense que cuanto más grande el campo que estoy aplicando, más grandes van a ser los campos de fuga, por lo tanto, más sensible va a ser el método. Si yo me estoy metiendo un campo muy bajito, el campo de fuga es una fracción de eso, por ahí no va a hacer casi nada y por ahí no va a atrapar partículas por chiquitas que sean. Entonces, cuanto más campo magnético, cuanto más intensidad de campo magnético estoy poniendo en juego, más sensibilidad voy a tener. Bueno, esto también ya está hablado, magnificación circular, longitudinal, multidireccionales serían las que tienen las dos formas, habría que ver cómo las podemos llegar a ver. Vamos a decir, equipo portátil fijo, esto hablamos, equipos portátiles. Los equipos portátiles, que lo que hablábamos, son los electroimanes. Pueden ser imanes permanentes, pero prácticamente ya no existen. Yugos magnéticos de conexión a la red, o sea, electroimanes. Se llama yugo por la forma que tiene el equipo. Bueno, los equipos portátiles complejos de corriente alterna o corriente continua, que pueden trabajar de 500 a 600 amperes hasta 6000 a 8000 amperes, mediante electrodos de contacto con continuidad de limpieza en los puntos de contacto. Obviamente, bueno, los puntos de contacto, cuando le decía que lo metemos en ese equipo para darle corriente directamente, que dijimos que eran de plomo para que se adapten a la superficie, pero a su vez, entre ensayo y ensayo los tengo que limpiar, porque se generan residuos y hacen que después, en el ensayo siguiente, pierda contacto. Equipos fijos permiten trabajar con corriente alterna semirrectificada. Esto sería ya de vía húmeda, ¿no? Prácticamente decir equipos fijos es de vía húmeda, tanque con recirculación, recuperación y desmagnetización. Después vamos a ver lo que es desmagnetización. Controles de corriente, cabezales móviles, magnetización multidireccional, desmagnetización automática. Y después hay equipos automáticos que permiten controles en serie en óptimas condiciones y procedimientos análogos. Permiten limitar la sensibilidad del ensayo a nivel de aceptación de la pieza. O sea, a veces yo puedo trabajar con corriente más baja porque estoy buscando defectos relativamente grandes. Mi criterio de aceptación me dice fisuras grandes. Entonces, no hace falta que yo lleve los equipos a la máxima sensibilidad, que me detecte fisuras de 1/10 si yo la fisura que busco son de 1 centímetro para arriba. Entonces, bueno, en el caso de las partículas magnéticas, eso lo regulo con la corriente. O sea, no, le doy menos corriente si no hace falta una sensibilidad tan alta. Bueno, las características de las discontinuidades para la elección idónea de la técnica operatoria. O sea, se refiere a si uso vía seca, vía húmeda, corriente alterna, continua. Depende de las fallas que yo estoy buscando, superficiales, subsuperficiales, de la forma y tamaño de la pieza, la dirección respecto al eje de la pieza. ¿Se acuerdan que según la dirección cambia que funciona o no? Orientación respecto a los esfuerzos que se somete la pieza. Generalmente las fisuras van a aparecer en la dirección normal a donde se están aplicando cargas.
Bueno, es medio reiterativo, tamaño y forma de la pieza, características magnéticas de la pieza. Son importantes las características magnéticas de la pieza. Como yo puedo regular la corriente, entonces ahí tengo en cuenta todo. Qué sensibilidad quiero, si la pieza por ahí es menos ferromagnética, le puedo dar más corriente, o sea, eso se puede buscar en tablas. ¿Mm? Bueno, esto, digamos, ya es una síntesis de lo que hablamos: vía seca, corriente continua, fallas subsuperficiales; vía húmeda, corriente alterna, fallas superficiales. Esto sería lo que más se usa. Si bien se puede usar seca o húmeda para superficiales y subsuperficiales, va a funcionar igual. Generalmente la vía seca se usa más para subsuperficiales con corriente continua y la húmeda para superficiales con corriente alterna. Pero no, esto no es, no es siempre, digamos, no es una ley. La corriente alterna con 60 Hz puede detectar defectos hasta 0,4 o 0,5 de profundidad, ¿no? O sea, prácticamente superficiales. En corriente alterna, los cambios de polaridad de la corriente someten a las partículas a una agitación, que es lo que decía, esa vibración, y facilita su desplazamiento y por ende la atracción por los campos de fuga, y también la visibilidad, ¿no? Que cuando dijimos que se movían, se ven mejor. Bueno, este gráfico es importante. Esto está hecho no para imanes permanentes ni imanes de tipo electroimán, sino para cuando hago circular la corriente por la pieza. Acá me está hablando de la profundidad de la falla, y acá me está diciendo hasta qué profundidad alcanza según la corriente que yo le doy. La corriente alterna, fíjense en que la corriente alterna semi-rectificada permite llegar hasta 12 milímetros de profundidad, o sea, encontrar cosas que están a 12 milímetros, aunque no sean superficiales, ¿no? Que están por debajo hasta 12, no más de eso, si eso ya necesito un método volumétrico. Pero hasta cierta profundidad yo puedo encontrar la fisura, aunque no sea superficial. Con la semi-rectificada tendría esta ley. Con la continua tendría que poner más corriente en juego. En realidad, fíjense que más o menos pueden llegar a la misma profundidad, más o menos tienen el mismo comportamiento, pero la corriente alterna semi-rectificada necesita menos corriente para lograr lo mismo. Y lo que decíamos antes, viene del principio, la corriente alterna no llega a 2 milímetros de profundidad. Fíjense que me hace así, por más que yo suba la corriente, subo, pero no voy a pasar de eso. Por el efecto pelicular, porque la corriente alterna se iba a la periferia, pero prácticamente es muy baja o nula adentro, entonces adentro no llega la corriente alterna, no llega al campo y no detecta defectos que estén más profundos, ¿no? Entonces, por eso la corriente alterna tiene esta curva, tiene esta ley. Prácticamente puedo aumentar la corriente y no va a cambiar nada. La profundidad que puede ver está limitada. Cuando estas otras, continua y alterna semi-rectificada, que les decía que se comporta con ciertas propiedades de la continua, con estas dos sí puedo llegar a profundidades realmente importantes. Bueno, esto se repite, el método residual y el continuo. Y vamos a ver un poco algunas ventajas y limitaciones de vía seca y vía húmeda.
Como les decía, todo esto está en el apunte que ustedes van a ver en el campus. No está exactamente en el mismo orden, pero digamos, está el mismo contenido. Igualmente vean, yo las clases las grabo, si quieren vean de vuelta esta como para tener más claro los puntos que tocamos, ¿eh? Porque por ahí en el apunte ese que ustedes van a tener, por ahí hay un poco más de material, algún detalle, alguna fórmula que de pronto no corresponde para nosotros. Y por ahí les conviene un poco mirar esto y limitarse a lo que estuvimos viendo. Que por ahí hay cosas que en el apunte podrían llegar a faltar y acá las hablamos y son importantes. Bueno, ya dijimos entonces que está por un lado la vía seca y la vía húmeda. ¿Cuáles son las ventajas de la vía seca? Bueno, generalmente, como decíamos antes, se usa para discontinuidades subsuperficiales. Sirve para piezas grandes, equipos portátiles, a pie de obra, buena movilidad de las partículas, comodidad y limpieza. Esto es directamente tirar las partículas, sacar el equipo magnético, barrer las partículas, guardarlas, ¿m? Y mirar la pieza. Las desventajas o las limitaciones de vía seca: menor sensibilidad para fallas pequeñas, difícil de aplicar en piezas de geometría irregular. La vía seca es media complicada para que yo le pueda poner, si la pieza, pongámosle que es un eje de distintos diámetros, más chico, más grande, es medio complicado poner las partículas en todo lado. Es más lento que el de vía húmeda, es difícil de automatizar o prácticamente es un método artesanal, manual. Y se pierden más partículas, que lo que yo le decía. Acá estamos sintetizando lo que hablamos. La vía húmeda, las ventajas: gran sensibilidad, cubre con facilidad, o sea, el efecto de que es una suspensión en líquido, que yo la estoy aplicando con una canillita y la estoy haciendo circular, eso hace que yo la pieza pueda cubrir toda la superficie que quiera, pueda recorrerla, ¿no es cierto? Es más rápido, rapidez para el control en serie. Por eso les decía que este método se justifica en casos donde las series son grandes, pero a su vez, claro, le da cierto automatismo, cierta rapidez para trabajar en serie. Fácil de automatizar, la recolección del sobrante y el control de la concentración es fácil. O sea, acá se recolecta el sobrante, se pierde menos que en la vía seca. Y las limitaciones de la vía húmeda: no detecta fallas subsuperficiales mayores a 1 milímetro porque trabajan con corriente alterna. Riesgo de incendio: estamos trabajando con un combustible como método de suspensión de las partículas. Necesidad de circuito de circulación y agitación, o sea, la bomba que les decía que recircula el líquido con las partículas en suspensión. Necesidad de buena limpieza de la pieza, ¿no? Que no esté contaminada, aparte de los problemas que podría traer para indicar la suciedad o la grasa que puede tener la pieza. Si yo la voy a usar en el método de vía húmeda, me va a traer otro problema más, que es que me va a contaminar la mezcla, ¿no? O sea que me va a hacer, me va a generar un problema grande, porque a su vez también va a contaminar la mezcla cuando trabajo en vía húmeda. Y bueno, hay que llevar un nivel de la concentración, como les decía, de vez en cuando, periódicamente ver qué porcentaje hay de líquido y de partículas.
Bueno, y acá lo que está diciendo lo último, se lo relato, es el tema de la desmagnetización. O sea, a los pasos que habíamos dado para hacer este ensayo, dijimos primero limpieza, después magnetización, después aplicación de la partícula, observación, pero en algunos casos tengo que hacer una desmagnetización. ¿Qué pasa? Si la pieza la voy a descartar porque ya vi que por la medida que tiene, la fisura o los defectos que pueda llegar a encontrar, se ven defectos de todo tipo, también defectos tipo porosidad, todo ese tipo de cosas. Por los defectos que tiene, yo la voy a descartar, bueno, ya directamente la descarto y no hago nada, pero si yo la pieza la voy a volver a utilizar porque no le encontré defectos, por lo tanto, bien, o sea, pues lo ideal es que en todos los casos no me dé defectos. No me dio defectos, si es un control de calidad de producción, bueno, sale al mercado sabiendo que está bien, que no tiene defectos, y si es una pieza que estuvo trabajando y en servicio no adquirió ningún tipo de discontinuidad, también la doy por buena y sigue andando, digamos, la vuelvo a instalar. Pero en el caso de que yo encuentre discontinuidades y que por el criterio de aceptación yo diga que esas discontinuidades en realidad son defectos, porque ya superan el criterio de aceptación, en ese caso yo directamente las descarto. Esa pieza yo la voy a descartar. Si yo voy a descartar la pieza, no tiene sentido que la desmagnetice, porque directamente no hay problema. Esa la voy a descartar. Ahora, en el caso de que sea una pieza que yo voy a volver a usar, como les decía al principio, yo la pieza la voy a volver a utilizar, porque me digo que está bien, hay un problema que es la magnetización. Algunas piezas por ahí no tienen tanto problema porque, qué sé yo, si yo hago una inspección en un casco de un barco y quedan pegadas partículas o queda magnetizada una parte del casco del barco, no le va a cambiar nada, a lo sumo se le va a pegar alguna cosa metálica, pero no le afecta para nada. Ahora si yo tengo un cigüeñal, un árbol de levas, una bomba de aceite, alguna pieza que trabaja con aceite, bueno, si no la desmagnetizo va a ser un peligro, se va a romper enseguida. ¿Por qué? Porque al circular aceite, el aceite tiene partículas en suspensión del mismo desgaste del motor o de la máquina que fuera, ¿no? Entonces, si yo tengo aceite a presión, ese aceite va a ir arrastrando partículas y si una parte de la pieza o una de las piezas está magnetizada, obviamente todas las partículas cuando pasen por ahí se van a pegar. Por lo tanto, esa pieza se va a terminar rompiendo. Pongámosle que yo examiné un muñón de cigüeñal. Bueno, bárbaro, estaba bien. Lo mando de vuelta a armar, lo colocan, pero no los desmagneticé. La bomba de aceite hace circular el aceite tiene partículas sueltas muy chiquititas, se pegan todas ahí y al tiempo el motor se funde porque se empieza a rayar. Entonces, en ese tipo de piezas, yo lo que tengo que hacer es una desmagnetización. O sea, necesito dejarla como estaba, o sea, que no quede magnética. Cosa que si no hago nada, seguramente me va a quedar magnética, porque yo la puse en un campo magnético, la pieza tiene permeabilidad magnética, va a agarrar magnetismo, más o menos, pero va a agarrar magnetismo. Entonces, lo que voy a tener que hacer como último paso es la desmagnetización de la pieza en el caso de que sea una pieza que no voy a descartar, que me dio bien, y sobre todo si va a trabajar con
dentro de aceite, dentro de algo que pueda arrastrar partículas. La desmagnetización consiste básicamente en dar vuelta a la pieza y aplicarle el mismo tiempo que le apliqué por eso hay que medirlo, el mismo tiempo que le apliqué de magnetismo en sentido contrario. Entonces con eso voy a lograr como magnetizar al revés, con lo cual se va a anular lo que magneticé primero. Le voy a restar. Pero tiene que ser al mismo tiempo, tengo que ir regulando eso. Para poder ver eso, lo que hay es lo que se llama un gaussímetro, o sea, es un equipito, es un relojito que tiene una aguja que marca un 0 arriba y después marca números para un lado o para el otro. Si para un lado son los positivos y para el otro lado son los negativos, o sea, marca 1, 2, 3 y menos 1, menos 2, menos 3. Eso quiere decir, en el caso de que no quede en 0, que hay un magnetismo remanente, o sea, yo lo acerco a la pieza y eso me va a dar una medición. Si me da un valor, que puede haber una tolerancia, pero digamos, me da un valor alto de magnetización, yo tengo que seguir desmagnetizando, ¿no? Hasta que logre que eso quede en 0 o muy cerca de 0. Ese es el control que yo puedo hacer. Y el hecho de que va para un lado o va para el otro la aguja significa que eso me ayuda a saber cuál es el polo norte y el sur del imán que se formó con la pieza, ¿no? O sea, si está orientado en un sentido, la aguja se va a ir para un lado y si yo doy vuelta al gaussímetro se va a ir para el otro. En base a eso, yo sé cuál es el norte y es el sur. Eso no es tan relevante, lo que sí es importante es el valor del magnetismo remanente porque yo tengo que pelearla después como para sacarle todo el magnetismo remanente y poder volver a usar la pieza. Bueno, acá más o menos estaríamos, pudimos llegar bien. Al final de esto, después cualquier otra cosa yo les paso. Yo lo que les voy a mandar es un libro que en realidad es de la Universidad del Comahue, por una cuestión de urgencia, digamos, de emergencia del COVID. Eso lo tienen publicado en internet, yo lo tomé y se lo voy a pasar a ustedes. No lo voy a poner en el campus porque en realidad es un libro que uno no podría publicar, pero bueno, el archivo yo lo tengo y se lo voy a mandar personalmente. Es un libro todo de partículas magnéticas por si quieren ustedes profundizar el tema, digamos. Está todo lo que hablamos y hay más cosas, digamos, hay fórmulas para calcular, por ejemplo, cuando hablamos de la distribución de corriente, cuál es la ley de variación como fórmula, digamos, X, Y, con qué ley varían, digamos, están todas las fórmulas que a criterio práctico de pronto no nos interesa mucho, digamos. Hay fórmula para todo, o sea, cada cosa tiene alguna formulita. Pero bueno, les puede llegar a interesar. De cualquier manera, el enfoque que nosotros le damos es el enfoque más operativo, ¿no? El informe, el aspecto técnico, el aspecto más práctico. Pero bueno, si quieren, después ustedes pueden echarle una mirada al libro ese, digital, y sacar alguna conclusión más o encontrar alguna cosa más. Por ahí, algunos de los dibujitos que vimos acá los van a ver un poco más, más prolijos. Lo mismo que en el apunte que yo les voy a poner en el campo, que ese sí es un apunte más cortito, ese no es un libro, y que también, digamos, los dibujos que vimos acá, por ahí lo van a ver más claros, digamos, van a ver los dibujos ya a nivel de un apunte, no manuscrito como digamos, dibujos prolijitos. No sé si les quedaron dudas, les pueden haber quedado un montón porque fuimos rápido y las
partes en que se divide esto son muchas, hay muchas variantes, así que díganme. Yo no me fijé si lo mandó por mail o por dónde, pero ¿esto lo pasó, lo va a pasar? No, este apunte en particular no, porque digamos es una guía de otro profesor que falleció. Simplemente lo estoy tomando como para seguir el orden de los temas y ayudar un poco Ah, está para que no falte nada. Pero el apunte que va a estar no es este, pero como les decía antes, es un apunte escrito a máquina, digamos, un apunte estándar, que dice lo mismo acá, pero por ahí cambia el orden, pero tiene lo mismo, tiene todos los dibujos estos, cómo es lo que pasa en la pieza, el campo de fuga, digamos, esto lo tiene con más dibujitos, digamos, más completo. Básicamente el contenido es el mismo que simplemente que de pronto tiene otro orden y yo, digamos, prefiero sacarlo de acá para que ya está más o menos ordenado y acelera un poco el explicarle, pues si sigo el otro apunte tengo que ir para atrás, para adelante y no, la secuencia, digamos, no es la misma, porque después hay que por ahí volver a hablar de un tema que ya se habló. Vieron cómo son los libros, que todos los libros por ahí dicen lo mismo, pero lo dicen con distinto orden. O sea, por ahí uno empieza con el campo magnético, otro empieza con las partículas, para este tema, ¿no? Pero en general de todos los temas, cada libro le da una secuencia a los temas que le pareció al autor, ¿no? Entonces yo preferí tomar este viejo apunte como para darle la secuencia más óptima para que, digamos, se pueda explicar más rápido y ordenadamente. Pero en el apunte que ustedes van a tener en el campo, que ya está cargado, ahí tiene todo, no van a tener problema. Profesor, ¿Sí? ¿lo va a subir al Dropbox o lo va a mandar por correo el libro ese? No, lo que estoy haciendo es subir todo al campus porque ustedes tienen todo acceso al campus. O sea, lo de Dropbox era cuando había gente que no se pudo matricular en el campus. Ahora entran todos, como entraron cuando hicimos los exámenes. Así que directamente los pongo en el campus, búsquenlo como ensayo no destructivo y ahí lo bajan, va a ser más cómodo para ustedes también. Disculpe, me refiero al libro que comentó recién. No, el libro voy a ver si se lo puedo adjuntar por mail, o sea, mandar mail a todos y mandarlo con el adjunto del libro. Porque, como les decía, eso no lo puedo publicar, o sea, no lo puedo poner en la página la página oficial de la facultad, porque es algo informal, digamos. Eso en cuanto al libro. Ahí, el apunte sí está subido al campus. Y después todas las clases están grabadas y todas están pasadas al YouTube. O sea, tengo que pasar después la de hoy, pero las demás están todas, pueden ver la clase que quieran. Profe, disculpe, pero ¿cuándo sería el recuperatorio del parcial? Y eso tenemos tiempo, vamos a ir viéndolo un poco con Pedro, por lo menos que avancemos a algún tema más de teoría y un par de prácticos que es como para estar más o menos al día, digamos, en prácticos, en teoría y en examen. Calculen 2 o 3 semanas más. Les avisamos la semana anterior, digamos. Sí, sí, porque, mire, yo me saqué 5,33 en el examen Sí, y tocó la pregunta, vio que tenía, todo el mundo se había generado el quilombo de la pregunta, no sé si se eh, acuerda.
Sí, sí, si tenés esa pregunta, todavía no hicimos el cambio, porque hay que uno por uno detectarlos y corregirle la nota. El campus tiene algo, o casi todo automático, pero hay cosas que de pronto no se Ah, perfectaron y hay que hacerlas manuales. Que la está podrían haber bien. implementado para que se arregle solo, pero no se arregla. Ah, claro. Incluso al principio pensé que con cambiar el, cuál era la pregunta válida solo se iba a calcular y no se calculó. Ah, claro, Así con que lo razón tengo que no ver. pude verlo. Está bien, En tu está bien, caso, está bien, está bien. si tenías ese punto, eso te suma un punto. Sí, o Ah, bueno, si el error era que la pregunta era esa y vos contestaste otra cosa, o pusiste eso y te lo tomó por no válida, te va a subir un punto. está bien, está bien. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Profesor, ¿hay otra bibliografía aparte para el tema de líquidos penetrantes? Bueno, van a tener el apunte que les decía que subo al campus, van a tener el libro que yo les mando. Y después yo subí al campus, arriba de todo, vieron que ahora no tiene la misma forma que hace un tiempo, parece como más difícil de encontrar las cosas, o será que es nuevo para nosotros, pero arriba de todo, digamos, en la parte de novedades, todo ese tipo de cosas, yo ahí subí la bibliografía de toda la materia. O sea, iban a ver de libros que son de ensayos destructivos, algunos específicos de tracción, y los no destructivos también. ¿M? Así que ese sería el listado bibliográfico basado en lo que hay en la biblioteca. El tema que la biblioteca está cerrada. Este, Generalmente lo que hacen todas las materias es buscar los libros que mejor se adaptan, pedir que biblioteca los compre, y darles a los alumnos la bibliografía sobre la base de cosas que hay en la biblioteca. Porque les podría decir el libro de tal, pero se consigue en Ucrania, digamos, y no, este, es una información inútil que les diga que existe ese libro. Entonces las bibliografías que armamos en todas las materias son basadas en libros que en la biblioteca de AEDU por lo menos están. Ese es el tema. El tema es que no van a poder acceder ahora. Pero bueno, a lo mejor si alguno de esos libros lo pueden encontrar por otro lado, lo tiene algún conocido, ahí tienen toda, acuérdense, arriba de todo, entre los primeros ítems del campus, van a encontrar una hoja que es una imagen donde está toda la bibliografía. Bueno, profe, muchas gracias. No, Buen al fin de contrario. semana. Algunos más, no sé si... Me parece que ya estamos, profe. ¿Estaría todo bien?